7 de la mañana con 33 minutos en todo el territorio nacional. Eddie Luis, ¿cómo estás? Te hice levantar muy temprano, pero hay una entrevista muy interesante. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo está, Melissa? Todos los jueves en realidad me va a tener usted aquí, y los martes, lunes, miércoles y viernes está Mario Espinosa. Ya usted sabe, la anterior semana fue comprometido aquí en este mismo espacio un intercambio de ideas sobre las reformas constitucionales entre los diputados Hugo San Martín y Antonio Peredo. Así me acuerdo la semana pasada cuando ambos individualmente se comprometieron. Así que luego de la pausa, amigos, Hugo San Martín y el diputado por el Movimiento al Socialismo, Antonio Peredo. Bueno, ya les habíamos anunciado que hoy vamos a contar con la presencia de los diputados Hugo San Martín y Antonio Peredo para hablar un poco de las reformas constitucionales. Gracias, diputados, por estar acá presentes en este jueves. Don Antonio, doctor San Martín, buen día. Bueno, pues a mi interés ver cuál es la reflexión respecto al contenido ideológico de las reformas. Y yo creo que, si podemos empezar, Eddie Luis, creo que estas reformas significan fundamentalmente un gran cambio. Un gran cambio que empieza con los foros ciudadanos, con las mesas de diálogo del gobierno anterior, que empieza con el foro jubileo de la Iglesia Católica, donde la gente demanda una mayor participación. Es en ese momento que la Iglesia hace un compromiso con los jefes de partidos políticos para que puedan trasuntar estos elementos dentro de una modificación a la Constitución Política del Estado, otorgando mayor poder al ciudadano y limitando el poder político. Y creo que estas reformas se traducen en eso. Sin lugar a dudas, una iniciativa legislativa ciudadana, un referéndum, el hecho de limitar el poder político, el hecho de limitar la inmunidad, está avanzando hacia ello. Por eso es que no comparto, digamos, la idea de que se trate de continuar con un sistema neoliberal. Yo no encasillaría dentro de eso, yo creo que la etiqueta más bien tiene que ser otra. Si queremos podemos ponerle la etiqueta de un liberalismo social, o si se quiere de un socialismo liberal. Efectivamente, lo viejo no ha muerto, lo nuevo todavía no ha terminado de nacer, pero lo que sí marca una diferencia es que esta propuesta está lejos de la vieja izquierda y lejos de una nueva derecha insensible, una nueva derecha que solo cree en el mercado, que solo cree en la panacea de la globalización, pero también lejos de una vieja izquierda dogmática que nunca tuvo una teoría respecto al Estado, que nunca profundizó estudios respecto a lo que es el contenido de una democracia representativa y que siempre estuvo enmarcada en viejos dogmas y en viejos sistemas. Don Hugo, voy a tomar pie de lo que ha dicho precisamente usted. Se trata justamente de establecer en qué forma va a haber una mayor participación del pueblo. Pero no hagamos juegos de palabras. Liberalismo social, socialismo liberal, podríamos decir marxismo freudiano. No, esos son juegos de palabras. No tienen un alto contenido, que podemos irlos explicando poco a poco. El caso es este, bien concretamente, ¿por qué nosotros planteamos que es esta ley de necesidad de reforma la intención de constitucionalizar el modelo neoliberal en un momento en que el modelo neoliberal está fracasando a nivel internacional y que en Bolivia ha causado tanto daño? El punto central de esto es la construcción de la estructura de la superintendencia en este país. Es decir, todo el aparato del Estado tal como lo hemos conocido, como lo han hecho los liberales en este país, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, queda subordinado a un superestado formado por superintendencias que son las que van a manejar el país. Mientras el gobierno, mientras el Estado, en esas sus tres instancias, lo que va a ser simplemente un mero administrador. Quienes van a gobernar están arriba, la superintendencia. ¿Y de quién dependen las superintendencias? Yo voy a hablar, por ejemplo, de las superintendencias de hidrocarburos, que ha sido manejado, desde mi punto de vista, por un hombre altamente respetable, un conocedor del tema, el ingeniero Carlos Miranda. El ingeniero Carlos Miranda, como superintendente, nos dijo durante toda la etapa en que estuvo, el tiempo en que estuvo, el gas se maneja de esta forma, la gasolina se maneja de esta otra forma.
¿Por qué? Porque así dicen las leyes. Y las leyes dicen que en este país se beneficia al proveedor, a la empresa, en detrimento del consumidor. Lo lamento mucho. Sale de ahí, deja la superintendencia y comienza a decir, esto del gas hay que tratarlo de otra manera porque desde los niveles de conducción se está tratando en función de los intereses de las transnacionales. ¿Qué cosa va a quedar para el gobierno? Eso es lo que quieren institucionalizar o constitucionalizar a través de esta reforma. Independientemente, si me permite, claro, Luis, de que usted está tocando solamente un artículo de Tocaremos 45 los otros, artículos. tocaremos los otros. 44 artículos más. Por favor, uno Pero más. el elemento central es que creo que existe una falta de profundización respecto a lo que debe ser el próximo Estado. O sea, un nuevo Estado, el nuevo rol que tiene que jugar el Estado. En este momento, efectivamente, las superintendencias andan todos por su lado, no ha habido un efectivo control. ¿Quién controla a los controladores? Y el incorporar el tema de las superintendencias en la reforma a la Constitución, creo que es parte de un nuevo mecanismo y de un nuevo rol que se le quiere dar también al Estado como controlador de estas instancias. Pero cuando señalo de que no existe un fondo en el tema estatal, me refiero precisamente a eso, que en muchos casos la vieja izquierda ha considerado, por ejemplo, la participación popular, cuando recién se estaba generando, como un elemento negativo, como parte del neoliberalismo. Lo mismo que estamos escuchando hoy, una medida de carácter social, quizá la más importante desde la Revolución del 52, sin lugar a dudas. Una medida que supo distribuir poder político, poder económico a comunidades campesinas, pueblos indígenas, a los barrios en las ciudades. Lo propio pasó, y me refiero al marco institucional sobre el cual se mueve el aparato estatal. Cuando generamos el tema de los diputados uninominales, se dijo, no, los diputados uninominales simplemente van a servir para consolidar este Estado, para consolidar esta democracia. Y estamos viendo quiénes son diputados uninominales. Don Felipe Quispe, el propio Evo, y creo que esa es la característica central de un nuevo sistema electoral. Esto simplemente para ejemplificar que dentro del Estado existe una institucionalidad que nos permite avanzar, que nos permite con orden en los cambios poder llegar a estos elementos que la ciudadanía reclama y que los ve como una necesidad imperiosa. Pero yo le decía, estamos tocando simplemente un artículo de 45. ¿Por qué no vemos la inmunidad? ¿Por qué no vemos el tema del artículo 4 que usted reclamaba acá? Ese artículo 4 que en la actual Constitución señala, el pueblo no delibera ni gobierna, sino mediante sus representantes. ¿Y ahora va a decir? El cambio es determinante, don Antonio. El pueblo delibera, es el tránsito, lo que se quiere en el fondo, en la filosofía, en los principios, en los valores, es el tránsito de una democracia restringida, de una democracia limitada, que es la democracia representativa, a una democracia mucho más amplia, que es una democracia no solo participativa, que ya se da en los marcos de la participación popular, sino de una democracia mucho más amplia, que es la deliberativa, que esto permite generar foros ciudadanos de discusión para que los representantes, en este caso, se pueda empezar con diputados uninominales, y ese es el proyecto que, por ejemplo, yo tengo en mi circunscripción, generar esos foros ciudadanos que me den un mandato vinculante. Estamos dejando el mandato libre que antes tenían los representantes y estamos transitando hacia un mandato vinculante. Un mandato vinculante que implica control social y que podría implicar también una revocatoria de mandato por aquellos diputados, por aquellos representantes que no cumplen. Pero yo creo que el fondo de todo esto hace a la representación. Cuando ustedes exigen una asamblea constituyente y cuando nosotros decimos vamos por los mecanismos del artículo 230 de la Constitución, estamos hablando del principio de representación política. Para ustedes está cuestionada la representación. No importa si la representación es buena o mala, hay que eliminar la representación. No, perdón. Esto no es así, don. Si puede explicarnos, don Nosotros Antonio. planteamos evidentemente que ha habido un proceso de desprestigio, que usted no lo puede negar, de los partidos que han estado Efectivamente, vinculados al sistema. Indudablemente ha habido una especie de castigo en estas elecciones para varios de esos partidos y lo sabemos muy bien. Ahora, de lo que se trata es de establecer que ese mecanismo está desgastado tan tremendamente que la mayor parte del pueblo no cree en ese mecanismo. Nosotros planteamos, démosle la posibilidad de representatividad a los otros sectores sociales,
Pero no me vengan con la forma, con la figura que han manejado ahí, ¿no? De que la ciudadanía puede participar a través de organización ciudadana, asociación Foros ciudadanos, no sé foros cómo deliberativos de la quieren ciudadanía. No, pero le han puesto un nombre exacto. Agrupaciones ciudadanas. Agrupación ciudadana. Para participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exactamente lo mismo que hacen ahora los partidos políticos. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer un partido para adjudicarse la representación, la personería Si jurídica? leemos bien la ley de necesidad, don Antonio, vamos a ver que simplemente se dice que los partidos políticos ya no tienen el monopolio en la representación política y que cualquier ciudadano, mediante agrupaciones ciudadanas, puede tener la posibilidad de tener candidatos para la presidencia, vicepresidencia, diputaciones, senaturías, etcétera, etcétera. Para lo cual, No, todavía no se establece cuáles son los mecanismos. Por favor. Se dice, la ley va a determinar cuáles son los mecanismos. para esto. ahí mismo Entonces, ahí está viene una ley. estableciendo No. que esas asociaciones deberán cumplir las normas que indique la Corte, Que indique la el ley, Estatuto la Electoral. ley correspondiente. Por favor. Ahora, el tema de la representación, o sea, ¿qué es lo que ha fallado aquí? Yo estoy de Han acuerdo. fallado los políticos. Yo estoy de acuerdo Hay que con quitarles usted. el poder a los políticos. Y usted señalaba el otro día que esto no debe ser así. Sí. A ver, un elemento. El médico cura los males del cuerpo. Sí. El sacerdote cura los males del alma. Los políticos deberían curar los males sociales y lastimosamente los han profundizado. Y este elemento nos lleva a que tengamos esta junta médica, si se quiere. Una junta médica que la vamos a tener también dentro de la Comisión de Constitución, donde tenemos que reflexionar todas estas temáticas. Una junta médica en la que creo coincidimos en el diagnóstico. O sea, yendo al paralelismo con el Está con el sumamente tema médico. enfermo, Diagnóstico, pero en lo que no pronóstico y estamos de terapia. acuerdo en cuál es la causa Por de eso. la enfermedad. No, estamos de acuerdo con el diagnóstico. Sí. O sea, el diagnóstico es que el sistema político está mal, Está mal. que lastimosamente los políticos y los partidos políticos han llevado a este estado de cosas, a esta crisis de la política. ¿El pronóstico cuál sería? El pronóstico sería que si seguimos en esta situación, pues estamos debilitando el sistema democrático y estamos debilitando el Estado en su conjunto. Pero por favor, don Hugo, en Creo 1985 el MNR en el gobierno nos dijo, esta es la solución. El 21060 le da la solución. Palabras del presidente Paz Estenssoro, el país se nos muere. El 21060 Ya. era pues parte de un modelo económico. No favor, confundamos, no. confundamos el sistema No, económico no, con no, el no. sistema político. No. El sistema El político es la democracia. 21060 indudablemente dicta normas de tipo económico. Y todo Naturalmente. Estado, sabemos Bueno, y que para todo una Estado se hiperinflación basa en la de economía. más del 24.000%. Estoy de acuerdo, Pero no confundamos, perfectamente. hay una cosa que es el y sistema... déjeme terminar también Adelante, usted. adelante, don. Entonces, sobre esa base se crea una estructura política y se desarrolla una nueva estructura social desde un determinado punto de vista bueno, desde otro punto de vista malo. Es decir, el 21060, al dictar la política económica del país, crea, por lo tanto, consecuencias en lo político y en lo social. Eso es el 21060. Entonces, no digamos que simplemente fue un conjunto de medidas económicas. Era la base para construir un modelo de país. 17 años después nos están diciendo que, lamentablemente, este país sigue en crisis. Diputados, bueno, sigamos bien en el diagnóstico del paciente. Faltó la receta, entrar en ese tema. creo que- Vamos a entrar luego de la pausa. ¿Qué le parece si entramos al tema de la Asamblea Constituyente, que es uno de las Temas principales importantes. demandas que tiene el MAS? ¿Por qué no empieza usted, don Antonio? Yo creo que no es una demanda, es la conclusión de una demanda que hemos hecho a través de toda la campaña electoral y esta campaña electoral como resultado de una reflexión anterior. Es necesario cambiar la estructura de este país. ¿Y cómo se haría Ahora, la la Asamblea? estructura de este país no es cómo se haría la Asamblea. ¿Qué cosa es lo que queremos cambiar? El neoliberalismo nos ha propuesto y sigue insistiendo, ahí están las Pero usted no la va a superintendencias. cambiar, lo cambiaría la Asamblea Constituyente. Lo va a cambiar el pueblo. Porque el problema no está en las leyes que deben normar este cambio. El cambio tiene que producirse en los hechos fundamentales, que son los hechos económicos y sociales. Ha construido el neoliberalismo un país de especuladores, un país al servicio de las transnacionales. Tenemos que construir un país productivo. No vamos a superar ninguna situación mientras importemos 1.800 millones de dólares y exportemos 1.400
descendente, porque de 1.400 estamos descendiendo cada vez más y nuestras importaciones aumentando. Y cerca de la mitad de las importaciones son productos agropecuarios. Entonces tenemos que hacer un país productivo. Y hacer un país productivo significa dar término con el neoliberalismo, que entregó las riquezas del país a las transnacionales, que ha dejado al país sin ningún tipo de recursos y que tienen que ser recuperados para que la gente comience nuevamente a sentir que tiene futuro. La gente en Bolivia no tiene futuro y el neoliberalismo se lo ha quitado. Bueno, creo que hay una confusión aquí entre lo que es el sistema de gobierno y lo que es el sistema económico. El sistema de gobierno es la democracia, y frente a la democracia solo existe otra alternativa, que es el autoritarismo. En los sistemas económicos tenemos un sistema capitalista, podemos tener un sistema socialista, podemos tener una variación, digamos, entre todos estos elementos. Desde un welfare state, un estado paternalista, hasta un estado que se desprende totalmente y se desinteresa de los aspectos económicos y sociales. Y aquí lo que tenemos que preservar es este sistema de libertades, este sistema de valores que son las reglas del juego democrático. Cuando hablamos de constituyente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que existen dos tipos de constituyente. Una que es la constituyente originaria, la que da nacimiento a un país, a un estado, a una sociedad, la que tuvimos en 1826, y la otra es la constituyente derivada, producto de las reformas que pueden implementarse en un determinado momento. Cuando el artículo 230 nos está señalando cuál es el mecanismo para la reforma constitucional, está diciendo que el poder constituido, que es el Parlamento, que es el Congreso, se transforma en un poder constituyente en el momento en que está realizando la reforma. Esa es la segunda alternativa constituyente. ¿Por qué decimos no a una asamblea constituyente originaria? O sea, porque representa riesgos para el sistema democrático, no para el sistema económico, para el sistema democrático. Un sistema democrático, ya lo hemos dicho, basado fundamentalmente en estas libertades. Es corporativista, porque pasaríamos de una representación territorial a una representación corporativa, por gremios, aunque no lo han explicado bien. Es anticonstitucional porque no está prevista en la Constitución Política del Estado, o sea, saldríamos de las reglas del juego. Y todos los que hemos estado, los que estamos acá en el Parlamento, hemos jurado el respeto a la Constitución. En tercer lugar, que representa una total inseguridad jurídica, porque si modificamos la Constitución Política del Estado utilizando este mecanismo de reforma, nadie nos dice que el próximo año y así sucesivamente vayamos pasando año tras año modificando la Constitución. Se nos dice el pueblo va a ser quien determine esto. ¿Cuál es el pueblo? O sea, ¿van a ser los 8 millones de habitantes que estén en la Asamblea Constituyente? Naturalmente que no. Van a ser 150 o 200 políticos nuevamente, que ya no van a ser electos mediante una representación territorial, sino mediante esta representación gremial corporativa, los que determinen cuál es el curso a seguir. Y lo peor, don Antonio, lo peor, que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Y ese es el gran problema de una asamblea constituyente librada simplemente a un espacio de deliberación voluntarista, espasmódica, porque no representa una participación que es lo que quiere la gente y es la demanda ciudadana que estamos queriendo cumplir con la ley de necesidad. Permítame una cosa, yo no creo realmente, sinceramente no creo que usted piense como está hablando. ¿Por qué? A ver. Porque entonces usted tendría que haber defendido el gobierno del general Vallivian. Porque la revolución del 52 no tenía posibilidades de decir qué va a suceder después de esto. Yo le podría decir lo mismo, porque en ese caso usted tendría que haber defendido el gobierno de Melgarejo, que decía la Constitución política nos la metemos en el bolsillo de atrás del pantalón. Y lo que estamos Pero es que yo no estoy diciendo, un momentito. Cuando Melgarejo dice eso, simplemente muestra un desprecio por la normatividad. Nosotros estamos planteando la normatividad que nos ha impuesto el neoliberalismo, comenzando con el 21060, que establece la política económica de este país, base sobre la cual los gobiernos neoliberales van planteando una serie de leyes, porque esta es otra de las tremendas contradicciones. Un decreto supremo es la ley suprema en este país, y vienen después leyes para acompañar a ese decreto, ¿no? Cuando la cosa debería ser al revés. Yo creo que la gente quiere los cambios ya. Si hacemos estos cambios, quitamos la inmunidad a los políticos, vamos a ver el tema de quitarles el monopolio a los partidos políticos, vamos a un referéndum, si aprobamos la ley de necesidad, lo tenemos mañana. Es decir, vayamos a otra ley de necesidad.
a otra ley de necesidad, pero estos cambios creo que hay que hacerlos. Y no entremos con dogmatismos a la reflexión profunda que vayamos a tener. Yo estoy abierto a poder escuchar, a poder ser convencido o poder convencer. Creo que ese es el instrumento que nos proporciona la democracia. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que reducir la inmunidad parlamentaria a lo estrictamente necesario. Es más, yo personalmente le puedo decir, me despojo absolutamente de mi inmunidad. Lo propio le puedo decir yo. Yo nunca he vivido con inmunidad, o sea, no tengo ningún problema. No, yo he estado en el gobierno. Hagamos un compromiso. Renunciemos a la inmunidad hoy. Hoy día podemos hacerlo. Los dos. No, evidentemente podemos hacerlo ante la presidencia de la Cámara. Lo hacemos esta Renunciamos tarde. a la inmunidad. Ese es el compromiso. Esta tarde. Esta tarde vamos a renunciar mediante carta. Vamos a estar presentes en la presidencia. Muy bien, yo los acompaño. Yo los no tengo acompaño. ninguna necesidad de la inmunidad Ni siquiera utilizo esto parece, que utiliza don Antonio, que es el distintivo de los honorables representantes. Para que me reconozcan. para que pueda entrar a cualquier lugar. Yo no necesito eso. Bueno. Pero el 70% de la población, ¿qué cosa es, para esa gente, qué cosa es la democracia? Por favor, hablemos de que las cosas están juntas. No pueden decir, una cosa es la democracia y otra cosa es la economía. 70% en las ciudades, 95% en el área rural. Esa es la pobreza que existe en nuestro país. Pero no volvamos a confundir. O sea, la democracia son estos valores, son estos principios, es esta posibilidad que tenemos de dirigirnos a la gente, es la posibilidad de no tener partidos proscritos, de tener la posibilidad de libre pensamiento, de libre acción, lo que no tenemos en gobiernos autoritarios. Y le digo, frente a la democracia solamente está el autoritarismo, no hay puntos intermedios, no hay puntos medios. Lo que tenemos que hacer, don Antonio, y creo que estamos en esa línea, es mejorar la democracia, ampliar la democracia y hacerla más perfectible. Felizmente la democracia nos posibilita y nos permite eso. Hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Yo lo he dicho, lo he sostenido siempre. La más mala de las democracias siempre resulta mejor que la mejor de las dictaduras. Eso es, definitivamente. Ese es el principio democrático. Bueno, y cuando decimos... les agradezco mucho su presencia, yo los tengo que cortar lamentablemente, pero el debate parlamentario va a seguir, obviamente, en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados. Esta tarde yo los acompaño, por supuesto que sí, para poder continuar con este tema. Gracias. Les agradezco nuevamente por su presencia. Gracias, diputado Peredo, gracias, diputado San Martín. Gracias. Bueno, por lo menos en esta reflexión sobre las reformas constitucionales hubieron algunos acercamientos.